Pues, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Hace mucho que no hablaba pues, de matemáticas. Y bueno, gracias a Adrián Centeno y a Víctor por invitarme. Y bueno, digamos que para entender un poquito mejor qué es lo que está pasando en general en el mundo, desde varios puntos de vista que lo quieran ver, lo óptimo siempre es verlo a través de las matemáticas. Entonces, ¿por qué se llama así? Fíjense que el nombre como que no corresponde a lo que les había puesto. Ok, pero sí voy a llegar a eso. Entonces, bueno, fíjense, esto se llama Mila, el mar y las curvas que guardan secretos. Y es que, por cierto, a veces esto se ve como mal, ¿no? Esto es un beamer. Pero fíjense que este beamer, antes de que empiece, por ejemplo, si yo le hago, si yo me pongo aquí y le empiezo a hacer zoom, y luego si hago esto de acá, tal vez se llegue a ver como ciertos puntitos, ¿no? Que van como parametrizando todo esto. Esto de aquí, lo que estoy usando para este beamer es IA, inteligencia artificial. Entonces ya está conectado y de hecho si yo quisiera poner allá algunas cosas extra, ustedes verían aquí, por ejemplo, que esto se cambia, se puede cambiar. Entonces esto lo que está como pegado a la IA, pero no a la IA a través del chat, sino a la IA a través de consolas. Ya algún día, si me vuelven a invitar, hablaré de eso. Entonces, eso es lo primero que vean, porque lo que está haciendo esto, fíjense que tuvo que ver con algo que se conoce en cine como las quemaduras de cigarro. Así se llaman. Quemaduras de cigarro. Y resulta que estas quemaduras de cigarros, a través de análisis de Fourier, ¿sí? Entonces, siempre que escuchen una materia sobre análisis de Fourier, deben de ver algo que se llama eigenfases. Eigen es una palabra alemana, ¿sí? Entonces, eigenfases. Y esto llevó a una persona que de hecho es parte del Colegio de México, es muy importante, que se llama Ingrid Luche. Y bueno, eso es parte de las onduletas. Lo que estaban viendo aquí era una ecuación diferencial con análisis de Fourier. Y eso quita las quemaduras. Y eso cuando quieren recomponer, por ejemplo, una película y han visto que están remasterizadas, ¿no? Bueno, lo que está detrás de ahí es todo esto. Entonces se da mejores visualizaciones, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue un poco como entre paréntesis. Ahora, vamos a empezar ahora sí a hablar de lo que les tengo aquí preparado. Okay. Entonces, no voy a usar esto, ¿sí? No voy a usar esto. Voy a estar así como, tal vez sea medio estorboso, pero bueno. Y me voy a ir así, ya les dije por qué. También lo puedo presentar, digamos, pero pierde un poquito la calidad. Pero fíjense, aquí abajo
están algunos de mis animalitos. Y este se llama Tarski por el matemático polaco Tarski, ¿no? Que hizo trabajos con Banach. Banach y Tarski. Entonces, Banach y Tarski. Hay una paradoja muy bonita, ahí se las dejo de tarea. Vean en YouTube, así, esto pónganlo y luego pongan naranjitas. Naranjitas. Entonces, va a parecer como videos muy chistosos de que, bueno, eso tiene que ver con la forma en que medimos, con la forma en que trabajamos la noción de medibilidad y de medidas, ¿no? Y esto da, obviamente, inicios o bueno, se amarra muchas cosas de ahí para explicar probabilidad. Y bueno, fíjense que en ese tiempo estaba otro gran matemático que es Steinhaus, que abrió todo el panorama gracias a Banach en todo lo que se conoce como el análisis matemático, ¿no? En general. Entonces, Steinhaus, por ejemplo, está en la teoría de juegos, y von Neumann también, o sea, fue como un círculo de historia, ¿no? Y entonces, Banach tenía un amigo que se dedicaba estaba como obsesionado con los piojos. Y bueno, en ese tiempo Banach no tenía como muchos recursos, ¿no? Pero muchos de sus colegas, como Steinhaus, que es un matemático muy fuerte también, Ulam, de hecho hay un librito que es de Oxtoby, ¿sí? Es un librito de Oxtoby que ahí les encargo, si lo checan, está muy bonito porque viene cosas de teoría de juegos, ¿no? Pero con lógica, con esta parte. Entonces, fíjense, Steinhaus es el que conoce a Banach, y Steinhaus, a pesar de todo lo que hizo, una de las cosas que dice es que su descubrimiento más importante en las matemáticas fue Banach. Y fíjense que esos experimentos que parecen triviales, ¿no? Igual él padeció mucho de eso después, ¿no? Pero esto llevó a fortalecer vacunas, por ejemplo, el tifus, ¿no? Fíjense. Entonces algo así voy a platicar, ¿no? Algo así voy a platicar. Y bueno, luego me preguntan por qué mis perros se llaman así, lo dicen por qué mis perros están así. Entonces son los perros. Entonces, Starsky, Masha, Mila, Maya, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí está como conservado, ¿no? Sniek, etc. Estos son así como, no sé, lo que hace que hago estas cosas, ¿no? Entonces, quiero hablar en especial de Mila, porque eso tiene que ver con topología. Bueno, yo entendí un poquito más de las cosas gracias a Mila, porque, por cierto, hay un librito que también les recomiendo. Yo creo que esta plática hace más bien de recomendar libros. Pero hay uno de los libros más bonitos que he leído. No he leído muchos libros, ojo, no soy un lector, pero sí hay un libro, ¿sí? Muy bonito que está escrito por Silverman, ay, a ver si no me acuerdo, con una N, ¿verdad?
8. Que bueno, trata sobre un poquito de lo que les voy a platicar. Digamos, la narrativa va a estar controlada por ese libro. Y es que una de las cosas muy importantes son justo las curvas elípticas, pero para que las curvas elípticas, digamos, tengan cierto sostén, es necesario introducir una especie de símbolo, que es un símbolo muy, muy extraño, pero sí lo podemos visualizar si ponemos atención a las cosas. Y en ese libro dice cómo. Entonces, fíjense, esto es como el índice. Y bueno, es topología lo que está detrás de todo esto. Entonces, es lo que el Mac no logra borrar. Topología viene de topos. Es una palabra muy importante. Entonces, ¿qué permanece igual cuando todo se deforma? Eso es como el principio básico de la topología. Se han escuchado de la dona, esta donita que es muy importante. Y de la tacita, ¿no? A ver, voy a dibujar una taza. ¿Dónde me sale? Por ejemplo. Entonces, digamos que en topología estas cosas, ¿sí? Son importantes porque tienen como ciertos invariantes. De hecho, estos, digamos, son objetos complicados, pero lo que hace la topología es como clasificar a través de homomorfismos estas cosas que se van deformando, ¿no? Esto lo podemos, digamos, si tuviéramos la suficiente imaginación, esto de aquí lo podemos deformar como algo de esto. Es decir, la topología está controlando ciertos invariantes y esas son funciones simétricas o funciones con simetrías, ¿no? Entonces, la topología en realidad con estos objetos y con estas funciones de simetría, ¿sí? Estas funciones de simetría, bueno, resulta que se pueden estudiar, ¿no? Pero estas funciones de simetría son muy chistosas, porque, por ejemplo, hay un objeto aquí que es la esfera, y esto es dificilísimo de entender. Digamos, mi trabajo actual es tratar de entender ese tipo de cosas, pero resulta que es bien complicado. Pero hay un mundo, ¿sí? Aquí hay muchos mundos, es decir, hay muchos universos en los que podemos pensar. Y dibújenlo como quieran. Siempre digo que son mis cacahuates. Por ahí alguien muy importante para mí decía, estas chicas, estos chiquilines, Kushner. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, piensen en estos como nubes, ¿no? Esto es su imaginación, etcétera, etcétera. Bueno, cuando no puedan hacer algo acá, imagínense que se puede hacer en mundos motílicos. Esta era una idea de Grothendieck. Y de ahí empiezan a salir ciertas funciones de simetría. Y esas funciones de simetría son bien bonitas, porque es álgebra lineal. Esto es álgebra lineal. Solamente que hay una pequeña distinción. En realidad es álgebra, es linealizar, ¿no? Vale, o sea, más que hablar de álgebra lineal, es linealizar, porque es un concepto más general. Linealizar. Pero esto también es complicado. Entonces luego nos tenemos que ir a estos mundos motílicos. Digamos que empezó Grothendieck.
Tal vez estoy escribiendo mucho, pero está ahí. Y que por cierto, en la guerra de Vietnam, fue uno de los encargados a ir a educar a la gente, ¿no? También aquí en México hubo uno, Lefschetz, que también lo uso mucho yo, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Entonces, Lefschetz, y y bueno, estos aquí entran en este mundo motívico, ¿no? Estos dos personajes. ¿Sí? No quiero hablar un poco más de eso, pero porque está aquí arriba. Pero también hay otros mundos, ¿no? Está, por ejemplo, el mundo por ahí hay una plática de Adrián Centeno, donde hay un mundo aquí, que hay como montañitas también. Entonces, aquí en este mundo hay como ciertos caminitos que sí están, digamos que sí pueden como moverse, y hay otros como que ya están así, pero es muy difícil esto, ¿no? Es muy difícil esto, y aquí Adrián sabe que es el programa de Langlands, ¿no? Entonces hace ratito me dijo que me parecía que venía vestido como Kevin Bussard. Kevin Bussard, por cierto, está, bueno, la escuela de Kevin Bussard y sus alrededores están haciendo como una especie de, utilizando machine learning y técnicas de inteligencia artificial, están usando un programa, o varios ya. Esto va muy rápido, ¿no? Y programa resulta que es un asistente de pruebas, es decir, te puede verificar a través de ciertas palabras, obviamente hay procesamiento natural del lenguaje y todas estas cosas que es lo que está en el chat, ¿no? En la inteligencia artificial. Entonces, se ha logrado, por ejemplo, una cosa que se hizo, por ejemplo, es esta escuela de Kevin Bussard. Empezaron en una comunidad y salió un software que se usa mucho. Y hay una historia muy bonita de cómo empezó a fortalecer esto, ¿no? Y tiene que ver con otro de los que piensa aquí, que es Peter Schulze. Y también Peter Schulze aquí está pensando, pero como en cosas así. Unos peces arbolitos muy chistosos, pero tienen, digamos, estos son como primos y luego son como extensiones, ¿no? Geometría peádica. Entonces también está el mundo de los peádicos, porque resulta que las normas euclidianas que se estudian en álgebra lineal, en los cursos de cálculo, pues se ve que tienen series o expansiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ha tratado de hacer Scholz es como ver esta parte peádica, cómo se relaciona con otras funciones o incluso con otros objetos, ¿no? Pero al final de cuentas es linealizar todo esto, ¿no? Entonces, hay una historia muy chistosa porque él está haciendo algo que se conocen como matemáticas condensadas, que tiene que ver mucho con la topología, ¿no? Cómo se está pensando la topología. Y resulta que en esas matemáticas condensadas, junto con Dustin-Clausen,
estas matemáticas condensadas obviamente tienen que ver con algo de materiales, es decir, son objetos de la química. Y le avienta un torito, y este torito es que si esta cosa que están creando puede ver si la prueba que él estaba haciendo era correcta, y resulta que sí. Y este se llama, si lo buscan, es bueno, le llaman el experimento del tensor líquido, ¿no? Y es muy bonito todo esto. Entonces, bueno, ustedes pueden tener así sus mundos. Este es el mío, el que vieron allá arriba. ¿Y qué es lo que digamos, qué es lo que estoy tratando de aprender o de hacer en las cosas que luego hago, en cosas de probabilidad, en cosas de economía, etcétera, etcétera? Lo que trato es de ver como qué es lo que está fallando, ¿no? No tanto como la máquina en total, sino estos fallos, ¿no? Desde mi tesis de licenciatura, que por cierto, aquí Adrián la leyó, creo, o se hartó de mí, escuchándolo, pero trata sobre una conexión también por allá, en ese mundo, entre los ceros de la función z de Riemann y física cuántica. Entonces es ese ruidito, ¿no? Que les enseñé cuando... Eso es lo que a mí me interesa, ver que está mal. Eso me dedico. Entonces, obviamente lo he aprendido de grandes maestros. Aquí hay uno. Ya no quiero hablar más de regañar. Entonces, fíjense, bueno, aquí lo que dice es que Milan moldea castillos en arena, ¿no? O sea, un perrito, ahí lo ven, pero fíjense que un perrito siempre va a ver al horizonte. Nosotros, cuando estamos haciendo una playa, estamos viendo solo rectas que están así, que no sabemos que no se van a intersectar. Entonces vamos siguiendo estos caminitos, tal vez juntos, y creemos que esto en algún momento va a terminar, y sí, pero yo estoy resistente a que no. ¿Por qué? Porque hay un simbolito, perdón que no les lea todo esto, ¿no? Pero es básicamente lo que ya he dicho. Fíjense que los matemáticos son como, a veces son como niños, yo no los entiendo. Pero, por ejemplo, estas funciones, una de estas funciones, es como aventar lazos, tal cual. Por eso esta cosa se le llama el toro, ¿no? Porque son como aventar lazos, ¿no? Entonces, si aquí avento el lazo, y lo regreso, sí lo puedo retraer hacia mí. Pero acá quién sabe, ¿no? Salen varios. Entonces, esas son cosas bien complicadas. Y como les dije, esas también son cosas que me gustan. Aunque no llegue a nada, ¿no? Pero sí, eso ya no se puede encoger, no se queda atrapado para siempre. Esta idea de compacidad, que es muy importante, pero digamos en cuestiones de aproximación, etcétera, etcétera, la compacidad es una noción topológica muy importante. Pero, como les dije, a veces cuando las cosas no son, hay veces que las cosas no son compactas. Y cuando las cosas no son compactas, cuando no están encerradas en una cajita, hay esto. Entonces, la compacidad es buena, ¿sí? Si se maneja bien, ayuda mucho a problemas de aproximación, pero también está estos mundos.
Entonces piensen en esos mundos y van a decir, ¿y eso qué? ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, aquí está como estos lacitos, estos invariantes, estas funciones de simetría más o menos, ¿no? Son numeritos. De alguna manera, pues esto resulta que, bueno, hay una cosa muy chistosa también porque hace rato hablaba de la función zeta de Riemann. Y dentro de esos problemas, que se llaman los problemas del milenio, el único que se ha resuelto tiene que ver con esta cosa. Y es muy bonita la idea porque pues está como imagínense, tienen una cajita y meten ahí un globo. No saben si este globo igual y tiene un agujerito que le hayan pinchado, algo así, que no sé. Pero eso ya no es completamente el globo. Entonces, si se empieza a inflar el globo, resulta que si se llena esto, si se deforma esta cosa pues, al cubo, pues es una esfera de dimensiones, 3 dimensiones. Y eso es una conjetura de Poincaré que resolvió Perelman a través de ecuaciones diferenciales tipo Einstein, como las de Einstein más o menos. Son muy, muy complicadas, pero lo que van haciendo es como cada vez que van inflando esta cosa, obviamente va a haber un punto en donde ya no vas a poder inflar, o sea, no va a rellenar todo. Entonces, esa ecuación diferencial va persiguiendo esa cosa, ¿no? Y resulta que eso es lo que demostró, ¿no? Entonces son así, aventar lacitos, jugar, ¿no? Con estos objetos que existen. Y bueno, también hay ciertos invariantes, esto me lo voy a saltar un poquito. Eso es un poquito de lo que hago también en mi trabajo, que se llama economía hedonista y la forma de la felicidad, es decir, él tiene un blindaje matemático. Una función de utilidad asigna un valor de bienestar a cada elección posible. Un mapa de altura sobre el espacio de todo lo que se podría elegir. O sea, fíjense cómo las funciones son bien importantes, ¿no? Todo, sin funciones, no sé qué estaríamos haciendo. Pero vean, es una definición. Y lo que está detrás es esto. No quiero hablar ahorita de esto porque no sé cuánto tiempo tenga, pero aquí más o menos dice lo que significa. Revela la topología del espacio, es decir, qué está pasando. Y eso es algo que se llama la teoría de Morse. Por cierto, Milnor, otro gran matemático que vino hace no mucho a México, habla un poquito de eso, ¿no? Entonces, como ven, hasta lo que hago en cosas de economía son topología, ¿no? Digamos, así se ven esas ranitas. Esto está hecho en TEC, por cierto. Esto que ven aquí, se utiliza una onduleta para mejorar, para que se vea así. ¿Ya? ¿Lo vieron? No sé si se logra ver. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es como realizar estas cosas, pero es bien delicado que esto se pueda realizar. Es decir, que este mundo morfídico se pegue con la realidad. Y bueno, aquí hay un señor que logró hacer un pedacito de esto. Entonces, digamos, en lo que yo trabajo, pues es sobre todo el trabajo de robots. Y bueno, se pueden resolver algunos pedacitos, ¿no? Aquí no voy a spoilear nada, pero aquí digamos hay alguien que también
hizo algo parecido, resolvió un pedazo. Lo voy a dejar para no decirlo todo. Entonces, bueno, resulta que con curvas elípticas, y si ven más allá, como les dije, de lo que están viendo, resulta que un animal, un perrito, lo que ve no es lo que nosotros estamos viendo. Lo que ve es un punto, el horizonte. Eso ya existe matemáticamente. Y se llama el punto al infinito. Entonces eso es lo que estaba viendo. Y es una curva con este simbolito. Aquí un campo. La noción de campo. Entonces una curva elíptica, si la realizamos sobre un campo, esas zonitas, tiene una ecuación muy particular. Y se le agrega ese punto al infinito. Y resulta, bueno, que esto forma un grupo abeliano, ¿sí? Y topológicamente sobre los reales es eso. Esto ya lo saben, antes de que se los pusiera, ¿no? Entonces, estos son, ¿no? Se ven unas curvas elípticas. Y bueno, la ley de grupo es justamente ese punto al infinito es el que nos permite seguir trabajando en esa bonita, ¿no? O sea, regresar, por ejemplo, nos vamos al horizonte y podemos regresar y unirnos, ir uniendo puntos si nos fijamos allá. Si nos fijamos allá, se pueden ir uniendo puntos. Y esos puntos son en verdad muy bonitos. O sea, no sé qué decir de las de estas leyes de grupo porque de verdad que no sé, a mí me fascina, ¿no? Está la P de Weierstrass, que por cierto en la TEC, o en TEC, hay una P como garagoleada pequeña. Ese no es el conjunto de los primos. Ese está escrito para la P de Weierstrass, porque la P de Weierstrass son los que dieron esto como aquí. Dieron ese puente también. Entonces, gracias a la P de Weierstrass es que esto lo podemos realizar. Pues se puede hablar todo un curso de P de Weierstrass. De hecho, una vez, con uno de allá que ya dije, dimos un curso en la Facultad de Ciencias sobre curvas elípticas y formas modulares. Hace, no sé, ya muchísimos años. Y fíjense, aquí está lo que les digo, ¿no? Cómo se puede ir sumando puntos, tiene todas estas propiedades. Y eso, lo que estamos haciendo, en el mundo en el que vivimos, se llama el plano proyectivo. Y bueno, este punto se le da como una notación, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos que es ese punto mágico. Entonces, el horizonte no es el borde del mundo, es el lugar donde los paralelos aprenden a abrazarse. Y esto, me van a decir, es esto. Como las vías del muelle de Silverman Tate, ¿sí? Se encuentran en ese punto. Y fíjense que esto es como vectores, ¿no? Álgebra lineal. Entonces el poder en realidad de todo está en el álgebra lineal. Aquí está, digamos, como la realización, una cosa que se llama proyección estereográfica.
Ahora fíjense, resulta que si nos vamos a campos finitos, pues podemos sumar tantas veces y luego regresar a otro punto, digamos. Entonces, eso también, pues, vuelvo a lo mismo, es ¿cuántas veces tengo que sumar para poder regresar al mismo punto, ¿no? Bueno, fíjense, ese número de veces que se suman esos puntos base, que son los puntos de una curva elíptica, o un punto de una curva elíptica, se suma K veces, y eso es una clave privada. G, estas cosas se llaman puntos bases, y esa K mayúscula, que es ese producto, digamos, ese producto se llama la clave pública. Y el problema del logaritmo discreto elíptico es justamente un problema inverso. Dado K y G, hallar ese numerito. Entonces, bueno, se necesitan un montón de, como ven, para curvas con ese orden, mejores ataques que requieren esa, digamos, se puede, requieren este tipo de aproximaciones. Esta notación es una notación que se llama la notación de Landau y se usa mucho en cosas de matemáticas aplicadas y también en cosas de computación y, por ejemplo, en teoría de números, ¿no? Es muy útil, es muy útil. Son funciones de error, ¿no? Entonces, con toda la energía del universo, computacionalmente es imposible, ¿no? ¿Y por qué va a importar para ti? Bueno, estas cosas que ven, con claves 12 veces más cortas, ¿sí? Se llama esto de aquí, el SS256. Si esta es tu clave privada, nunca sale de dispositivo. Solamente tus puntos, que esos los puedes tú hacer como quieras, son los que vas a compartir. O sea, lo que tú quieras. Y esa contraseña resulta, esta clave, ese número de veces, obviamente si nos vamos a campos finitos y pienso en números primos, por ejemplo, resulta que esto está controlado por números primos. Y así se forman las contraseñas. Entonces, quien conoce estas, entra a este lugar. Y esto, ojo, porque sirve también para evitar ataques. Ciberseguridad es eso. Y obviamente viene la parte de ética, la parte de sustentabilidad y la parte de gobernanza que debe de vigilar todo esto, ¿no? Entonces ahorita se usan algunas poquitas, ¿no? Para pasaportes se usan las curvas elípticas, para ciertas señales, y están descritas, ¿no? Se dan a conocer, ¿no? Se dan a conocer estas claves, que se les tiene que dar a conocer cómo se deben de proteger, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de historia, tal vez ya hablé de esto, pero fíjense cómo empezó hace muchísimos años, 2000 años en una ecuación, que es la que se escribió ahí arriba, y es desde Diofanto, Fermat, Euler, Weierstrass, como ya lo había dicho, Poincaré, Mordel, ¿no? Si nos fijamos en 1922, si nos fijamos en puntos sobre los racionales es algo bien divertido, porque, bueno, no sé si divertido, ¿no? Pero por ejemplo, ustedes saben que si tenemos un espacio vectorial, cuando pongo esto ya saben que estoy diciendo varias cosas. Entonces, si es un espacio vectorial, se puede hablar
vectorial sobre un campo, digamos K, sobre un campo K, se puede hablar de la dimensión de este espacio vectorial sobre esta K. Pero esto puede ser finito o no. No me voy a meter en cuestiones de cardinalidad porque eso ya. Por ejemplo, si este espacio vectorial es euclidiano, es decir, si es isomorfo a copias de Rn, por ejemplo, entonces, fíjense, por ejemplo, si K es esto cuando digo un campo finito es, digamos, sereno así, ¿no? O un ejemplo de esto es Z, los enteros módulo primos, ¿no? Entonces son como relojitos en los que vivimos, depende del primo que sea. Sí, imagínense los 5 días, ¿no? Estos son ciclos aquí en la vida. Entonces estos son puntos finitos, ¿no? Y bueno, hay otros más, pero así lo denotamos, ¿no? Campo finito con pelo lento. Resulta que si este espacio, entonces si tenemos esto, y si B es euclidiano, entonces, fíjense, la dimensión de K es infinita. Entonces es bien importante ver en qué el espacio vectorial, en qué campo lo están trabajando, ¿no? Si es euclidiano, pues si estamos sobre los reales es finito, pero esto también, por ejemplo, si es euclidiano y esto también son los racionales, ¿no? Esto también pasa. Entonces ahí no se puede hablar de finitud, pero sí hay una noción. Y bueno, Mordell escribió en un artículo muy importante que justamente esos puntos son finitamente generados. Y eso, bueno, se empieza a generalizar, ¿no? Vean cómo es el pensamiento. Entonces, André ve curvas elípticas sobre esto. Empieza a dar lugar a una serie de conjeturas muy importantes, ¿no? Aquí me faltó una... Ya no tengo tiempo, pero es que eso lo iba a hacer ahí. Pero bueno. Las pruebas en el 74 y gana una medalla Fields, ¿no? Y después Andrew Wiles bueno, en realidad los trabajos fuertes empezaron con Daniyama y Shimura y llevaron a la solución del último teorema de Fermi. Y ahorita hay un problema muy complicado que es otro de los problemas del milenio. Tiene que ver con algo que se llama funciones L. Y mi tesis de licenciatura pues, son funciones L también. Dios mío. Entonces, el problema de Birch y Swinnerton-Dyer, bueno, tiene que ver con ciertos polos de ciertas pruebas o funciones L asociadas a invariantes, ¿no? Funciones de simetría asociadas a curvas L. Y bueno, ahí hay un problema. Está en una plática de funciones por ahí. Si lo buscan en YouTube, ya lo puse por ahí. Y bueno, fíjense cómo son estas curvas. Tienen, digamos, estructuras lineales. ¿Eso es álgebra lineal? Entonces, si saben álgebra lineal, ¿cuál es el mensaje que quiero dar aquí?
que si saben álgebra lineal, pueden entrar a lo de ahí. No es muy difícil, fíjense. En su vida diaria lo pueden ver. En su vida diaria están pensando allá. Y en algún punto lo van a realizar. Yo en eso estoy, a ver si estoy. Entonces, bueno, aquí pongo un poco de historia también de matemáticas que cambiaron en el mundo, ¿no? Acabo de hablar de una, hace ratito. Pero bueno, Germain y Netter, ¿no? Por ejemplo, se dedicaron a estudiar a Galois, ¿no? Quien inventó el compilador, lo que llamamos compilador, ¿no? Katherine Johnson, NASA, Hamilton, Margaret Hamilton, software del Apolo 11, por eso se llama luego Software Engineering. O sea, fíjense, Mirza Khan, ¿sí? Que también es muy importante también para mí, porque, bueno, ella trabaja también trabajaba ella también en hacer dibujitos y en estas cosas, pero con un poquito más de, digamos, de, como unas donitas más raras. Y el punto es que ella encontró funciones de simetría. Eso es lo que hizo. Y bueno, la geometría de superficies de Riemann, ¿no? Y hace no mucho, Karen Uhlenbeck es la mujer que ganó por primera vez el premio Nobel. Y ella se dedica a ecuaciones diferenciales parciales estocásticas. Hay un proceso estocástico muy importante que se llama el proceso en probabilidad y en procesos estocásticos, así digamos en cálculo estocástico, el proceso de Ornstein-Uhlenbeck. Que bueno, con eso se pueden hacer predicciones también en series de tiempo. ¿Sí? Estadística. Y bueno, ¿cuál es ese apretón de manos del que hablábamos? Eso hedónico. Pues fíjense que se puede, que si están bien brindados entre ustedes, sí, para eso se necesita álgebra lineal, ¿no? Para hacer conexiones, redes neuronales, álgebra lineal. Entonces, si están apoyándose unos a otros, ¿sí? Entonces, esas cosas de allá las pueden usar para protegerse entre ustedes. Y eso está aquí, o sea, está abierto a todo el público. ¿Sí? Entonces, así funcionan las firmas digitales, todas esas del secreto hacia adelante. Son curvas elípticas y vienen de problemas inversos. Entonces, eso es muy importante. Y luego está el ecosistema que se llama criptográfico, porque déjenme decirles que estos invariantes aquí en campos finitos forman toda una teoría que se llama criptografía, ¿no? Y la criptografía se usa en esto. Fíjense, cosas que ustedes usan diario. Detrás están las matemáticas. Eso de allá arriba, por ejemplo, JIT, ¿no? Se usa mucho GitHub ahorita para hacer currículums. A ver, aquí tal vez diga algo. Pero si van a hacer un CV, ya deben de tener a su GitHub. Ya deben de tener a su GitHub. De hecho, todo esto, están viendo, está en mi GitHub. Por eso les digo que lo puedo cambiar. De hecho, desde el celular lo puedo hacer. Entonces,
Digo, no es magia, es usar bien la IA. Es usar bien la IA. Entonces, fíjense, todo esto lo usan. Y a la vez, no lo usan. Y ahí está disponible. Fíjense, cheat code, muy delicado todas esas cosas. Y justamente las CSGs que vienen son notas informativas sobre ambiente. Por ejemplo, Google Colab va a empezar a bajar, etcétera, etcétera. Entonces hay que trabajar en locales, ¿no? En sus computadoras locales. ¿Sí? Control fronterizo, todo esto se usa, es criptografía. Entonces, eso, por ejemplo, reduce las verificaciones en 2 pasos, ¿no? Por ejemplo, se puede usar un paso más para que se cifre mejor. Reduce tu exposición en redes sociales, ¿no? Ya saben, ustedes saben qué poner en sus redes sociales, es un problema inverso. Y aquí está, son matemáticas, fíjense. Ya con lo que acabamos de decir, ya podrían ustedes trabajar en algún lado donde se usen verificaciones de firmas digitales, usando obviamente computación. Hay que utilizar computación y programación con matemáticas. Entonces, ustedes, por ejemplo, las firmas que tienen, hay que cambiarlas luego, ¿no? Porque eso es, digamos, en cosas de allá, es trivial. Es una función trivial. Y esas, al menos los que hacemos acá, no nos gustan las funciones triviales. No nos gustan las funciones triviales. Pregúntenle a cualquiera de ellos que esté. Pero a la vez nos gustan que esas funciones al momento que se realicen sí lo sean. ¿Para qué? Para que se conozca, para que lo puedan leer. Eso es lo que hacen los artículos, ¿no? O sea, si leen un artículo con la suficiente, digamos, lanza, etcétera, etcétera, de cualquiera de estos, lo van a poder hacer, ¿no? Uno de los grandes logros que yo, por ejemplo, en mi vida tuve fue entender, digamos, una intersección entre Lefschetz se hacía como geometría clásica, geometría compleja, y Grothendieck hacía este mismo motivo. Entonces, Grothendieck le adopta este nombre a algo que se llama el Seminario de Geometría Algebraica. Y digamos, una de las grandes cosas o unos grandes logros que creo que tuve en mi vida fue poder entender pues los teoremas de Lefschetz en geometría algebraica. Cosa que no utilizo, pero bueno. Entonces, bueno, aquí tengo mucho material sobre IA. De hecho, acaba de venir un especialista, mi amigo, que también debería de poner aquí, también es de estos, se llama Eduardo Dueñas. Él es el que gracias a él estoy en todas estas cosas, ¿no? Y bueno, fíjense que esto, dirán, esto ya lo sabía desde hace mucho, ¿no? Lo acabo de aprender. Pero que lo acabo de aprender. Si ponen atención, pueden aprender muchas cosas muy rápido. Y digamos, esa es como la filosofía, ¿no? de esta plática. Aquí está la topología, aquí están los libros que les había dicho, ¿no? Entonces,
Esto para mí es la dona de mí, yo así lo veo, ¿no? Así es como veo, así es lo que cuando duermo en esos sueños. Y de repente me salen como algunas cositas, ¿no? Entonces, pues el punto es estar soñando con dibujos, así como si fuéramos niños. Y y bueno, acuérdense que todo esto siempre se los he dicho a mis alumnos, a mis alumnas, pero todo lo que les digo lo he aprendido de varios espíritus. Entonces, lo que guardas, ¿vale? Exactamente. Entonces sepan, entonces saben que es eso que nadie en el universo puede conseguir. Esto es la ciberseguridad. Y esto hay cursos ya en distintas escuelas donde ya se da lo que les acabo de decir, digamos, en gran materia, ¿no? De hecho, ojalá pronto me invitaron a dar una plática de esto. Porque fíjense, ahí siempre hay que poner bien las referencias, ¿no? Por ejemplo, yo sé, esto que viene de TEC y el PDF, claro, ¿no? Y ahí está la referencia. Ahí está todo lo que acabo de decir, está todo en ese libro. Y fíjense que a veces lo que hacen las estructuras ahorita es justamente vincular eso, es decir, se está realizando muchas de esas cosas. Entonces, aquí hay otra red, ¿no? Y estas se llaman redes neuronales. Resulta que las redes neuronales también se usan en ciberseguridad. De hecho, están también detrás de todo esto. O sea, son varias cosas, ¿no? Pero las redes neuronales, digamos, lo que hacen es empezar con ciertos aislados y a través van a formar estos aislados capas en las que todos están en el mismo canal, con cargas distintas obviamente, pero al final se llega estos dos rojos, ya es algo muy muy fuerte. Y ahora, lo que se necesita para ver una decisión a través de todo esto, de todos los equipos que debemos de formar en clases, o sea, yo aprendí muchas cosas de esto gracias a mis amigos también, que estaban estudiando y platicábamos de estas cosas. Entonces llegamos acá, y aquí todavía podemos hacer o tomar decisiones ya más precisas. Entonces esta comunicación ya es más directa. Pero ¿qué debemos de saber? Álgebra lineal. Si saben álgebra lineal, pueden controlar lo que sea. Estudian álgebra lineal y álgebra lineal. Porque luego en los cursos de álgebra lineal se ve sobre campos reales nada más, pero también están los campos complejos, teorema espectral. En estadística se usa mucho el PSA, que es una especie de preprocesamiento de datos. Esos son eso es álgebra lineal con probabilidad. Bueno, aquí tengo un alumno que sabe más de eso que yo, de cadenas de Markov ocultas, es álgebra lineal. Es decir, ahora que ya sabes esto, ¿qué pasó aquí para que se tomara esta decisión? Entonces se discute qué es lo que está pasando aquí y se renueva. Pero hay que discutir, criticarnos para poder
cambiar esa dirección porque mejoran. Y de eso vamos a sacar un artículo, ¿no? O ya salió. Ya va a salir. Ya va a salir. Entonces va a tener esto, ¿no? Y pues sí, o sea, el punto es que entre ustedes también se apoyen. Si alguien no sabe otra cosa, como yo muchas veces, pues le pregunto a mis antecesores, a mi sucesor, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si todos hacemos así esto se llama optimizar. Y pues en la capa hedónica que estaba hablando, a final de cuentas es no buscar la felicidad de estas cosas, porque si no, no se llega acá, sino más bien buscar la felicidad de todos estos, ¿no? Pero siempre trabajando todos y cada uno de nosotros, siendo la boca. Y eso se llama optimización. Y básicamente se trata de maximizar, no minimizar. Minimizar es también delicado, pero lo que se trata es de maximizar minimizar el esfuerzo y maximizar. O sea, son problemas de optimización, son con restricciones, y eso también ha ayudado a premios Nobel, a varias cosas. Y al final de cuentas es buscar o encontrar esta cosa, trabajándola, maximizándola, minimizándola a la vez, alcanzar un punto en donde no nada más seas feliz tú, sino que estés feliz tú y todos los que te rodean. Eso es lo que me enseñan las curvas elípticas. Y eso es lo que me enseñó una criaturita nada más. Bueno, pues muchas gracias. Espero que, no sé si tengan preguntas. Luego revisemos.